Éxodo capítulo 17, amén. Y recuerde que el día viernes es día de enseñanza, de instrucción, de doctrina, de educación, porque somos, la educación es nuestra formación cristiana, amén. Una de las cosas que probablemente ha impedido que la iglesia, hablando de la Iglesia Universal de Cristo, ¿sí? La Iglesia Universal de Cristo pueda parecerse un poco a la iglesia que nació en el aposento alto, es que durante mucho tiempo se abandonó algo que ha sido fundamental para el desarrollo del Evangelio, y eso es el discipulado, ¿sí? Toda la iglesia nació en base a un discipulado. Jesús llamó a 12 discípulos, ¿verdad? Y él en 3 años y medio que estuvo con ellos, les instruyó en la palabra, les mostró las señales, los milagros, las sanidades, trabajó con ellos en su carácter, en su conducta. Es un discipulado completo. Cuando Jesús asciende al cielo, esos mismos discípulos llevan a cabo ese mismo tipo de instrucción. Pero durante mucho tiempo la Iglesia Universal perdió quizás la importancia del discipulado, ¿sí? Y nosotros como congregación, como Betel, queremos nosotros tener una formación conforme a la palabra del Señor, amén. Así que algunos de ustedes, gracias a Dios, estuvieron en lugares donde les enseñaron formación, compromiso, les enseñaron muchas cosas, y muchos otros probablemente no tuvimos el privilegio de estar en lugares así, pero hoy tenemos el privilegio de estar aquí para que podamos aprender. Nunca es tarde para aprender, amén. Se necesita tener un corazón dispuesto para que podamos aprender, amén. Entonces vamos a situarnos en Éxodo capítulo 17. Y hoy quiero hablarles, nosotros sabemos, ¿verdad?, que en la iglesia, en la congregación, hay diferentes tipos de personas. Hoy quiero hablar a nosotros como pueblo y ponernos alertas para estar prevenidos por cualquier cosa, amén. En la iglesia o en una congregación hay diferentes tipos de personas, de diferentes clases sociales, de diferentes preparaciones académicas, ¿verdad? Sabemos que una iglesia se conforma de diferentes tipos de personas. Sin embargo, cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús, no deben existir diferencias, porque todos debemos de ser uno o iguales. Dentro de la iglesia no hay ricos, no hay pobres, no hay famosos, ni hay desconocidos. Todos somos hijos e hijas de Dios, ¿sí? Todos por esta obra de Cristo Jesús, nosotros venimos a ser iguales todos, amén. No debe existir distensiones en la iglesia. Eso significa que no debe haber preferencia, ¿verdad? No debe haber desigualdad, ¿sí? Porque nosotros somos un pueblo diferente, amén. Y en esto quiero yo irme centrando en el mensaje. Para que una iglesia pueda desarrollarse, va a depender mucho de la disposición de quienes conforman dicha congregación. ¿Me explico? O sea, la disposición o el corazón o la forma en la que cada persona que está incorporada a una congregación, a una iglesia, su disposición permitirá que esa iglesia o esa congregación se pueda desarrollar o se estanque. La disposición de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, va a permitir que esa congregación se desarrolle o se quede chiquita, ¿sí? El Espíritu Santo nos insiste, pero nosotros, dependiendo de la comprensión
que tengamos de nuestro papel como miembros es como la iglesia va a desarrollarse. Amén. Y voy a tomar el capítulo 17 de Éxodo para continuar con nuestro estudio. Y el mensaje de hoy se llama La causa que nos une. Así se llama el mensaje de hoy. La causa que nos une. Amén. Y este principio, amado hermano, le va a servir, no solamente nos va a servir como congregación, sino también en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, ¿sí? Hoy quiero hablarles, enseñarles lo que la Escritura nos revela. Amén. Vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Lea conmigo, por favor, en voz alta. ¿Estamos ahí? Dice, lea conmigo en voz alta. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Amén. En esos primeros 5 versículos quiero basar, el mensaje lo he dividido en 2 puntos principales. Y este primer punto le he puesto unidos para ampliar una situación o un problema. Recuerde que el mensaje se llama La causa que nos une. Y ese primer punto es unidos para ampliar una situación o un problema. ¿Sí? El primer texto nos menciona, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estaba avanzando conforme al plan de Dios. ¿Sí? Se movían conforme a la instrucción de Dios, pero esto no los libraba de dificultades. Una iglesia, una congregación, avanza conforme al plan y a la voluntad de Dios. Eso no la libra de que hayan ciertas dificultades. Pueden surgir dificultades de diversas situaciones, ¿sí? Pueden surgir desacuerdos, rencillas, conflictos dentro de una congregación. Aunque esté creciendo, aunque esté avanzando, habrá a veces situaciones que se van a presentar. Y yo quiero ir desglosando este primer punto, ¿sí? Porque se llama unidos para ampliar una situación o un problema. ¿Qué significa? Este capítulo 17 hay 2 sucesos y vamos a abarcar esos 2 sucesos. Y este primero se refiere a que al pueblo de Israel le faltó agua. Y cuando le faltó agua, fueron y le altercaron con Moisés y le reclamaron por qué los había sacado de Egipto, ¿verdad? Y los había llevado a ese desierto para matarlos. Ahora, no era la primera vez que el pueblo de Israel se encontraba en un lugar donde no había agua. Ya había pasado una vez anterior. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamó el lugar donde pasaron eso? Mara. ¿Sí? Llegaron a un lugar donde habían aguas, pero las aguas eran amargas. No podían beber de esas aguas hasta que Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, y esas aguas se convirtieron en aguas adecuadas para poder tomarlas, ¿sí? Entonces mire que el pueblo se unió para reclamarle a Moisés, ¿sí?, otra vez esta situación que estaba pasando. Su actitud no fue para buscar una solución. ¿Me explico? Su actitud no fue para buscar una solución, porque ellos habían visto cómo Jehová les había ya dado agua anteriormente. Pudieron haber llegado
en una manera humilde a buscar una solución, mas llegaron con una actitud de desafío. Ahora, ¿qué le quiero yo enseñar como congregación? Como congregación habrán dificultades en nuestro caminar, pero lo que nos va a ayudar a salir adelante es la actitud con la que afrontemos esas dificultades. ¿Me explico? Porque el pueblo de Israel ya había estado en una situación similar. Ya Dios les había dado un lugar donde les había mostrado que Él tiene el poder para cambiar las aguas. Pero el pueblo no buscó llegando a una solución. El pueblo buscó reclamándole. Muchas veces, porque este punto se llama unidos para ampliar una situación. ¿Sí? Muchas veces dentro de la iglesia o en el matrimonio, a veces nos unimos a una causa que no nos lleva a algo bueno. ¿Me explico? Nos unimos a una causa que en vez de buscar una solución, solo lo que hacemos es reclamar, enojarnos. Para que una iglesia pueda crecer y madurar, cada uno de nosotros debe saber qué actitud debe tomar cuando hay problemas. Lastimosamente, en las iglesias, cuando surge una dificultad, también surgen grupos de personas que, lejos de buscar una solución, agravan el problema con su actitud y con sus palabras. ¿Me explico? Recuerden que el día de hoy es un día de enseñanza, de instrucción. Ahora, quienes nos están viendo en video no significa que en Betel tengamos problemas, no. Estoy hablando que debemos de estar preparados para cuando esos problemas surjan. ¿Cómo voy a conducirme? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Cuando en tu matrimonio surgen problemas, ¿cómo manejas tú ese problema? ¿Buscas ser parte de la solución o buscas ser parte del problema? ¿Buscas convertirte en una ayuda o te conviertes en una carga? ¿Me explico? Porque así como en la congregación hay dificultades y habrá dificultades, así en el matrimonio, en el negocio. El problema es con qué actitud tú estás presentándote ante esta situación. Porque el pueblo no estaba yendo con una actitud de buscar una solución. Fue con una actitud de recriminarle a Moisés, de echarle en cara que era la culpa de Moisés el que hubieran salido de Egipto. ¿Sabía usted que es muy recurrente cuando hay conflictos, cuando hay problemas? Buscamos a quién culpar. Buscamos a veces nosotros a quién culpar en vez de buscar cómo ser parte de la solución. Nos convertimos en parte del problema, ¿sí? Y es increíble, ¿por qué? Porque el pueblo, esta no era la primera vez, ¿sí? Es increíble que ellos, habiendo visto que ya Dios les había mostrado en un lugar cómo Él podía cambiar las aguas amargas en aguas dulces, el pueblo se presentara con esta actitud de reclamo, porque dice, y altercaron con Moisés. Y esa palabra altercar significa reclamar, reprocharle, recriminarle, encararlo, desafiarlo. ¿Me explico? Entonces, a veces en el hogar, supongamos que en el hogar también hay un problema. A veces los hijos crean alianza con papá o con mamá, dependiendo a ver quién tiene la culpa. En vez de buscar ser parte de la solución, se unen a un bando para buscar a quién culpar. ¿Me explico? Entonces, mis amados hermanos, en nuestra vida habrá conflictos, en la iglesia habrá conflictos, pero yo debo de saber a qué causa me voy a unir. ¿Me voy a unir a los que son parte de la solución o me voy a unir con los que hacen del problema algo todavía mucho más grande? Porque le digo, el crecimiento o el estancamiento de una congregación
se va a deber mucho a cómo se involucran los miembros en los asuntos que ocurren dentro de la iglesia. Si aquí hay un problema y en vez de unirnos para buscar una solución, nos unimos a decir, no, pues es que la culpa es de los líderes, la culpa es del pastor, yo pensé, y en vez de buscar una solución, nosotros empezamos a hacer el problema más grande, en vez de ser un instrumento de bendición, vamos a convertirnos en un instrumento de destrucción. ¿Me explico? Entonces, mire que aquí en este pasaje el pueblo fue y le recriminó nuevamente a Moisés. Probablemente tú estés pasando en un momento difícil, que no es la primera vez que estás. Pero si no aprendemos a ser parte de la solución, nos volveremos parte del problema. Y ustedes y yo hemos sido llamados a ser solución y no problema. Amén. Las esposas, los esposos, los hijos. Cuando hay una situación en casa, usted sabe que cuando hay un problema en casa, ¿verdad? Y empezamos a echarle la culpa a fulano, a sutano, los ánimos empiezan a subir. Y aquello que era pequeño, como no supimos manejarlo, como no supimos ser parte de la solución, sino que hicimos más grande el problema, hay hogares que se han desbaratado por una cosa pequeñita, porque quienes forman parte de ese hogar, de esa familia, en vez de contribuir a solucionar el problema, lo hicieron más grande. Y esa familia vino a ser destruida. Entonces, a mis amados hermanos, en tu hogar también, tú tienes que ser parte de la solución y no parte del problema. Porque si no aprendemos a ser parte de la solución y nos volvemos parte del problema, corremos el riesgo de ser un instrumento de destrucción y no de edificación. ¿Sí? En las iglesias puede haber algún problema pequeño, pero si hay gente que le gusta chismear, ese problema que es pequeño luego lo van a saber allá afuera. Y esa iglesia va a venir a ser vituperada, esa iglesia va a venir a ser difamada. ¿Por qué? ¿Acaso el diablo habrá salido a divulgarlo por Facebook? No, sino que los que estaban adentro no supieron manejar la situación. ¿Me explico? Y en vez de ser solución, se unieron al problema. Entonces tú debes de saber, tú y yo debemos de saber a quién me uno. O me uno con los que son parte de la solución, o me uno a los que son parte del problema. ¿Me explico? Porque créame que aunque en la iglesia se supone que no debería de haber diferencias, hay diferencias, porque muchas veces nosotros nos falta comprender que ahora somos una nueva criatura, que ya no es posible que podamos estarnos conduciéndonos como nos conducíamos en el mundo. ¿Me explico? Tenemos que, cuando hay una revelación de que somos nueva criatura, entonces venimos a comprender que nosotros debemos avanzar en todo tiempo. Amén. En el versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a quién? A Jehová. Mire, este versículo, si nos ponemos a analizar, nos va a enseñar muchas cosas, pero yo quiero enseñarle así rapidito. ¿Sí? Moisés le dijo al pueblo por qué tenían la osadía de tentar a Jehová. Y es que muchas veces no se tiene cuidado de ver que de quien se habla ha sido puesto por Dios. Mire, el pueblo estaba yendo contra Moisés y estaban culpando a Moisés, y Moisés le dijo: ¿por qué altercan con nosotros? ¿Por qué tientan a Jehová?
Amado hermano, amada hermana, por ejemplo, a veces cuando hay conflictos, es muy difícil, si no sabes controlar tu temperamento, no sabrás respetar a la persona que está enfrente de ti. Si un esposo debe saber respetar a su esposa, ¿sí? Una esposa debe saber respetar a su esposo, un padre debe saber respetar a sus hijos y unos hijos deben de saber respetar a sus padres. Pero hay a veces que el enojo nos gana cuando hay un conflicto, ¿sí? Y no nos damos cuenta que quien está enfrente de nosotros ha sido puesto por Dios. Hay personas dentro de las congregaciones que hablan de sus pastores, que hablan de sus líderes, olvidándose que no están hablando de ellos, sino de quien los puso ahí. A veces el esposo no honra a la mujer que Dios le dio y la maltrata e incluso la golpea, aunque conozcan de Biblia. O viceversa, hay mujeres que golpean a sus esposos, ¿sí? Y en vez de ser parte de la solución, son parte del problema. O hay hijos que golpean a sus padres o padres que golpean a sus hijos. Yo quiero que comprenda bien esto. Moisés dijo, no es contra nosotros que están altercando, sino que están tentando a Jehová. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, que en teoría debes saber que somos nueva criatura y te atreves a levantarle la mano a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, golpearlos, tú no lo estás haciendo con ellos, estás ofendiendo directamente a Dios. Porque Dios espera de ti que sepas manejar la situación. ¿Me explico? Dios espera de ti que seas una persona responsable y que sepas que no debes de cruzar una línea, que debes de ser respetuoso, sea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con quien Dios te puso en la iglesia, con tus líderes. Porque si no lo ves así, se te va a hacer fácil faltarle al respeto. Se te va a hacer fácil reclamarle a cada rato. Si tú los ves como tu igual y no los ves con respeto, tú no vas a saberte dirigir a ellos con respeto. Si tú no ves a tu esposo como lo que es la cabeza tuya, y tú lo ves como tu igual, tú le vas a faltar al respeto, lo vas a agredir verbalmente, lo vas a agredir físicamente. Si el esposo no ve a la esposa como un vaso frágil, no la respeta como debe respetarla, no le guarda respeto, la va a maltratar, la va a insultar, la va a golpear. Si los padres no ven a sus hijos como la bendición de Dios, lo van a maltratar con sus palabras, lo van a maltratar con golpes. Si no lo logran entender, van a tener un gran problema. ¿Me explico? Sí. En el cristianismo, a mí me ha tocado escuchar y ver de personas que vienen a las iglesias, pero que no respetan al esposo o a la esposa, o a los hijos o a los padres. Les hablan como si fueran sus iguales, los tratan como si fueran sus iguales. Y eso es algo bien terrible, ¿sí? Porque Moisés le dijo, no están altercando contra mí. Y en la Biblia vamos a entender que si no logramos poner una línea y respetar a la persona, va a ser contraproducente. En una ocasión David cuando fue huyendo de Absalón, salió un hombre a maldecirlo. Simei. Y su general le dijo, déjame que yo le quite la cabeza. Y él dijo, no, si Dios se lo permite, Dios sabrá. Ese hombre murió por desobedecer al rey, pero el rey David no lo mató. Dejó que Dios
se encargará. ¿Qué te quiero yo decir? Si no aprendemos a trazar una línea de respeto, quien nos va a corregir no será el hombre, será Dios. ¿Me explico? Si tú no aprendes a respetar a tu esposo, Dios te va a corregir a ti como esposo. Si tú como esposo no aprendes a respetar a tu esposa, Dios te va a corregir a ti como esposo. Si tú como padre no sabes respetar a tus hijos, Dios te va a corregir a ti como padre. Y si tú como hijo no aprendes a respetar y no respetas a tus padres, Dios te va a corregir a ti como hijo. Si yo como pastor no los respeto a ustedes, Dios me va a corregir a mí. Si ustedes no me respetan como pastor, Dios los va a corregir a ustedes. No se encarga el hombre, se encarga Dios. ¿Me explico? Por eso es que Moisés le dijo, no están altercando conmigo, están tentando a Jehová. ¿Sí? Por eso es bien importante que nosotros comprendamos, cuando se surge una situación, un conflicto, en un conflicto tenemos que aprender a guardar nuestras palabras, tenemos que saber con quién nos vamos a unir. No te unas con aquella gente que te incita a agravar el problema. Júntate con personas que te ayuden a buscar una solución. ¿Me explico? En todo, si tú haces esto, Dios va a guiar y a bendecir tu vida. Amén. Mire lo que provocó el pueblo en Moisés. En el versículo 4 dice, entonces clamó Moisés ¿a quién? A Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué? Me apedrearán. Y es que Moisés conocía al pueblo. Sabía que si ellos se unían para hacer algo malo, lo iban a conseguir. Y si ellos determinaban apedrearlo, lo iban a apedrear. Dice, les falta poquito para que me apedreen. ¿Por qué? Porque ya estaban rebasando o estaban pasando por encima de Moisés. Ya no lo estaban viendo con respeto. ¿Sí? A veces, mis amados hermanos, cuando en vez de convertirnos en una solución, nos convertimos en parte del problema, nosotros podemos hacer que las otras personas digan, ¿qué hago? Imagínate, si tú como esposo esperas que tu esposa sea parte de la solución, pero tu esposa se vuelve parte del problema, ese esposo va a pensar, ¿y qué hago con esta mujer? Ya le expliqué un montón de veces. O viceversa. ¿Qué hago con este hombre? Porque a veces, mis amados hermanos, eso ocurre cuando hay situaciones. Uno dice, ¿qué hago ya con esta gente? ¿Qué hago con este pueblo? ¿Qué hago con esta mujer? ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mis padres? ¿Sí? Porque estamos viendo que en esta situación el pueblo se unió no para buscar una solución, sino para hicieron más grande el problema. El pueblo pudo haber ido con humildad y decirle, mira Moisés, no hay agua. La vez pasada sucedió lo mismo, pero Dios nos dio agua. ¿Qué podemos hacer? Pudieron haber ido y decir, ¿cómo puedo ser yo parte de la solución? Tenemos que orar, tenemos que clamar. ¿Qué tenemos que hacer? Pero no, ellos fueron y agravaron el problema y estaban incitando a los demás a levantarse contra Moisés y echarle toda la culpa a Moisés. ¿Me explico? Yo espero estar dando a entender el mensaje. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros somos los que hacemos los problemas más grandes. ¿Me explico? Puede que los problemas no sean tan grandes, pero nosotros a veces nos cuentan una cosa y nosotros le echamos de nuestra cosecha. Como el teléfono descompuesto. ¿Alguna vez jugaron el teléfono descompuesto? ¿Verdad? Llegaba ya el mensaje bien distorsionado. Y lastimosamente sucede así. En un hogar, en una familia, en una congregación. En vez de ir con una actitud de busquemos una solución. ¿Qué te parece si en vez de estarnos recriminando si tú tuviste la culpa o yo tuve la culpa,
¿Por qué no buscamos una solución juntos? ¿Sí? Pero regularmente ocurre que uno se une a una causa incorrecta, a culpar a los demás y no ser parte de la solución. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué les estoy enseñando? Cuando en una congregación surja algún conflicto, solucionarlo va a depender de nosotros. Si nos unimos con los que buscan una solución o nos unimos con aquellos que hacen el problema más grande. Hay iglesias que se han dividido porque hay personas que en vez de unirse para buscar una solución, se han unido para hacer el problema. Ahí lo fueron a divulgar por otras iglesias. Y ya, ese problema que era interno, ya lo sabe medio mundo. ¿Por qué? Porque no nos ha amanecido de saber que ahora somos una nueva criatura y que las cosas que ocurren debemos de buscar cómo solucionarlas. Si en un matrimonio no se da solución y en vez de buscar una solución, ahí le andas contando tus problemas a medio mundo, ahí andas difamando a la esposa, a tus hijos, a tus padres, allá lo regaste en toda la colonia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en vez de buscar sentarnos en madurez y decir, busquemos una solución, nos volvemos parte del problema. ¿Sí me explico? Entonces, el que un matrimonio esté estable, el que una familia pueda ser sólida, va a depender de los integrantes de esa familia y cómo manejan las situaciones y los problemas. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, yo le invito a que seamos parte de los que buscan la solución y no de aquellos que hacen más grandes los problemas. En el versículo 5 dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré, ¿qué? Ahí deténgase tantito. Este versículo 6 es muy interesante, porque más adelante vamos a ver lo que ocurrió en otro lugar similar. Pero es interesante cuando le dice, ve con el pueblo, con los ancianos, ¿verdad? Pasa adelante, ve a la peña de Horeb, dice, y yo estaré delante de ti. Ahora, observe lo que le voy a decir. Dios estaba delante de Moisés para ver la reacción de Moisés. ¿Me explico? Cuando tú vas a buscar una solución o vas a verlo de una situación, de una dificultad, Dios está ahí contigo para ver cómo tú manejas la situación. ¿Sí? Dios está ahí contigo para ver cómo tú manejas, cómo tú te conduces en tus palabras, cómo tú te conduces en tus reacciones, cómo tú tratas a las personas. ¿Sí? Dios le dijo, yo voy a estar ahí junto a ti, delante de ti, porque quiero ver cómo tú vas a reaccionar. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema dentro de la iglesia, Dios se para al lado de cada uno de los miembros para ver cómo estos reaccionan. Cuando hay un conflicto en el matrimonio, una discusión, el Espíritu Santo de Dios está ahí para ver cómo reacciona cada uno de él o ella. ¿Sí? O con los hijos. Dios está ahí. ¿Sí? Dios está viendo cómo tú y yo reaccionamos, cómo abordamos la situación, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás. Dios está ahí para ver nuestra reacción, cómo nos conducimos, las palabras que usamos, el tono de voz que usamos. Dios no te abandona en ningún momento. ¿Sí?
recuerda que cuando estés en el calor de la discusión, recuerda que Dios está ahí también contigo. Cuida tus palabras, cuida todo lo que haces, porque Dios está ahí, ¿sí? No permitas que el enojo te gane, ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios está ahí y está ahí para ver cómo reaccionamos y las cosas que hacemos. Amén. Entonces, en esta primera parte, el pueblo se unió para quejarse. El pueblo se unió para culpar a Moisés. Sí. No se unió para buscar una solución. Y el versículo 7 me parece bien interesante porque dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron ¿a quién? Diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, usted lee esa pregunta y dice: ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? O sea, cuando lo escribe Moisés plasma. Podemos nosotros más o menos imaginar la condición, la conducta, ¿verdad?, del pueblo, como diciendo: ¿está o no Jehová con nosotros? ¿Sí? Y esto es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque cuando surgen situaciones en el hogar, en la iglesia, en el negocio, ¿sí?, y tú dices: ¿está o no Jehová pues con nosotros? ¿Sí? Entender esto, hermano, entender esto. Porque, por ejemplo, en el hogar, si buscamos culpables, ¿sí?, si buscamos nosotros, en vez de buscar solución, buscamos a quién culpar, no vamos a madurar. ¿Sabía usted que hay gente que, a pesar de los años que lleva en la iglesia, no ha madurado? ¿Sabía usted que hay personas que, a pesar de la edad que tienen, no han madurado? ¿Sí? No saben manejar un momento difícil, no saben manejar un momento de presión, ¿sí? Explotan con facilidad, ¿sí? Se dejan llevar, no han madurado, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a madurar. Hay gente que sigue peleando por lo mismo siempre. Siempre es el mismo pleito que traen, siempre es el mismo problema. No salen de ahí. Ahí están patinando. Es increíble que después de tanto tiempo sigan teniendo el mismo problema. ¿En quién está el problema? ¿Sí? ¿Cómo estás manejando tú el problema? ¿Cómo estás manejando tú la situación? ¿Eres parte de la solución o te has convertido en parte del problema? Ahora vamos a ir a la segunda parte de este capítulo. Otra situación difícil. Pero aquí se unieron para un beneficio. Entendamos, el primer punto es que hay gente que se une para hacer las cosas más grandes. ¿Me explico? O sea, no te unas con personas que les gusta hacer el problema más grande. ¿Me explico? No te unas con esas personas que solo te dan malos consejos. Aunque estén dentro de una iglesia, aunque estén dentro de una congregación, no todos somos trigo, hay cizaña también, hay lobos disfrazados de ovejas. Hay gente que en vez de darte un buen consejo te va a dar un consejo malo. Apártate de esas personas, huye de esas personas. ¿Me explico? ¿Sí? No te amises con esas personas que de todo se están quejando, de todo están criticando, nada les gusta, todo les parece mal. Apártate de esas personas, no te van a ayudar a crecer, te van a estorbar. Apártate de esas personas que en vez de hablar bien de tu esposo solo te hablan cosas malas, porque vas a terminar creyendo sus mentiras. ¿Me explico? Apártate de esas personas que en vez de hablar bien de tu familia solamente están hablando mal de tu familia. ¿Me explico?
porque ese tipo de personas solo van a influir. No te unas con esas personas, porque no te van a ayudar a nada bueno, ¿sí? No te unas con esas personas que solamente quieren ver el mal de los demás. ¿Sabe usted que hay personas que parece que disfrutan que a la gente le vaya mal? Sí, hay gente que se alegra cuando ve que el otro le va mal. ¿Sí? Ay, yo sabía que le iba a ir mal. Qué bueno, porque así van a ver que yo tenía razón. Esa es gente mala. No te unas con ese tipo de personas. Apártate. ¿Sí? Cuida con quién tú te estás juntando. La Escritura dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Júntate con gente que vaya a beneficiarte su amistad. Amén. Mire, vamos a leer la segunda parte de Éxodo 17. A partir del versículo 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel. ¿En dónde? En Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, ¿qué hacían? El uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Tenemos aquí otro punto, ¿sí? Ellos, en esta ocasión, el pueblo se unió para un beneficio. El primer punto fue unirnos para hacer un problema más grande, una situación más grande, o unirnos para un beneficio, porque el mensaje se llama la causa que nos une. Aquí salió Amalec a pelear contra Israel. Cuando ellos se vieron en peligro, buscaron una unión. Todos corrían peligro, los niños, las mujeres, y ellos buscaron, en vez de dividirse, en vez de salir huyendo, buscaron unirse, ¿sí? Y cuando ellos se unieron, hubo una victoria. Aquí se menciona que Josué fue puesto como general del ejército. Cada uno hizo lo que tenía que hacer. Unos fueron a pelear al campo, otros dirigió al ejército, mientras que Moisés, Aarón y Hur subieron al monte. Pero los unió un objetivo, una causa. El saber que todos corrían peligro. Ellos se unieron para pelear y salvar al pueblo. ¿Me explico? Cuando nosotros entendemos que debemos de estar unidos, porque nuestras familias corren peligro, y en vez de estar divididos, y en vez de estar unidos a causas que no convienen, nos unimos haciendo cada uno lo que le corresponde, entonces ahí habrá victoria. ¿Me explico? Cuando en un hogar, en una familia se unen, en vez de estar discutiendo, se unen para pelear en el espíritu, se unen para tomar acuerdos, ahí va a haber victoria. Cuando dicen, ¿sabes qué? Estamos a punto de que las cosas no funcionen, estamos a punto de que todo se vaya abajo. ¿Qué te parece si en vez de estar discutiendo, si en vez de estar recriminándonos, si en vez de estar reprochándonos, qué te parece si buscamos una solución? ¿Qué te parece si buscamos a Dios? ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si esto? Y entonces empiezan a buscar una solución. ¿Qué causa me une con otra persona? ¿Ser parte de la solución o me uno con aquellos que hacen el problema más grande?
¿Sí? Porque dice que Josué fue y dirigió al pueblo. Josué estaba en el campo de batalla, mientras que Moisés subió a un lugar alto. La Biblia no nos dice cuándo recibió Moisés esta instrucción, porque si usted lee, no dice cuándo Dios le dijo a Moisés que lo hiciera. La Biblia nos dice que subió y que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo ganaba. ¿Esto qué significa? Mire, hermano, cuando alguien que Dios ha levantado en el hogar, las manos levantadas significan dependencia a Dios, ¿sí? Estar tomado de Dios. Pero llega un momento en que esa persona puede cansarse. ¿Me explico? Nosotros debemos de tener cuidado, porque a veces nuestra actitud puede cansar a los demás. Tu actitud puede cansar a tu esposo, puede cansar a tu esposa, puede cansar a tu papá, a tu mamá. ¿Sí? Los pastores se pueden cansar a causa de la actitud de las ovejas, o las ovejas se pueden cansar a causa de la actitud de los pastores. ¿Sí? Por eso es bien importante que sepamos con qué actitud nosotros estamos afrontando los problemas, porque si no vamos a terminar cansando a aquellas personas. Mire, amado hermano, hermana, a veces nosotros destruimos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si no respetamos, si no aprendemos a respetar a las personas, nosotros lo vamos a terminar cansando y lo que va a pasar es que esa gente que nos amaba de verdad se va a ir. Porque se cansó de tu actitud, se cansó de tus gritos, se cansó de tus desplantes, se cansó de tus desaires. Porque si hablamos, todos somos seres humanos. Y alguien puede llegar a cansarse con tu actitud o con mi actitud. Imagínense que yo fuese de esos pastores que solamente hablan y se paran en el púlpito para desahogarse. Alguien me dice, yo que tengo que estar soportando a ese viejo pelón ahí que me está diciendo que me voy para otra iglesia. ¿Me explico? Si nosotros no sabemos ser parte de la solución, podemos terminar cansando a alguien y destruir lo que Dios nos había dado. ¿Sí? Tenemos que saber cómo entonces nos estamos conduciendo. Entonces dice la Biblia que cuando Moisés levantaba su mano, imagínate, si esa persona, quien Dios ha puesto, sea tu pastor, tu pastora, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, está levantando manos al cielo por ti, pero tú y yo somos personas rebeldes, tercas, se va a cansar en algún momento. El pueblo tenía beneficio cuando Moisés tenía sus manos levantadas, pero cuando sus manos bajaban, el pueblo perdía. Lo mismo es cuando alguien se cansa, deja de levantar sus manos y esa casa, esa congregación sufre pérdida. ¿Me explico? Lo resiente. Tú resientes cuando el esposo no está en el fuego de Dios. Lo resiente el hogar. Lo resiente la familia. Tú sabes cuando un pastor o una pastora se cansó, tú lo resientes porque se siente, la iglesia lo resiente. Conoces también cuando la iglesia también ha menguado, ha bajado, también se siente. ¿Me explico? Hay una consecuencia, hay un resultado. ¿Sí? Hay un resultado que ocurre cuando uno se cansa. Tú tienes que ser parte de la solución, no parte del problema. Porque si no vas a terminar cansando a aquellas personas que están levantando manos por ti. ¿Me explico? Si tú eres quien está levantando manos en su hogar y tu esposo, tu esposa es rebelde, en algún momento va a decir, ya no tengo ganas de orar ya me cansé. Ya me cansé. Seamos honestos, son expresiones que a veces decimos, ¿sí o no? A veces decimos, ya me cansé. Y cuando alguien se cansa, ahí viene a resentirse los ataques del enemigo. Porque mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo
avanzaba, vencía, pero cuando se cansaba. Entonces estamos hablando que aquí se unieron por una buena causa. Sabían que todos corrían peligro. La Biblia nos dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía. Cuando las bajaban. Y ahí estaban con ellos. ¿Con quién estaba Moisés? ¿Quién lo acompañó? Aarón y Hur. Fíjese que de Hur no se sabe nada. De Aarón se sabe que era el hermano de Moisés, pero de Hur solamente se menciona este mismo personaje 2 veces más adelante. Un hombre que no se sabe más nada, pero que se unió en el momento correcto para conseguir un objetivo. Ahora, nosotros pensamos que, y usted se imagina, dice que estuvo Moisés desde la mañana. ¿A qué hora está saliendo el sol ahorita en estos días? A las 6 de la mañana, creo. ¿Y a qué hora se oculta? Como las 6:40 por ahí. Imagínese que haya empezado la batalla como a las 8 o 9 de la mañana, hasta que se puso el sol, con las manos levantadas. Ahora, usted no se imagina cómo han de haber quedado los brazos de Moisés durante todas esas horas. ¿Cuántos días quizás Moisés después reposó? Pero sabía que tenía que aguantar porque valía la pena, porque había una causa. Ahora, no solamente Moisés, imagínense, vente Edith, te voy a poner jálate una silla. Y venga hermana Paz. Sí. Venga hermana Avi. Levanta tus manos. Tú sí, tú eres Moisés. Moisés. Y entonces está levantando sus manos. Y se cansaba. Entonces estaban ahí. Dice que cuando se cansó, lo que hicieron fue acercarle una piedra. Pero lo sentaron. Ahora, no solamente Moisés, porque yo no sé, agárrele su mano. Y agarre usted. Porque yo no sé si cada uno estaba de lado, pero imagínese estar así también durante varias horas. No solamente Moisés se cansó, sino también el esfuerzo de Aarón y Hur de estar a su lado, parados también con esas 2 manos. No sé si por rato se turnaba y ahora suéltele la mano allá y agárrele las 2 manos. Y por ratos, no sé, pero sabían que lo que estaban haciendo valía la pena y estaban unidos por una causa correcta. ¿Cuál era esa causa? Librar a todos aquellos que corrían peligro de las manos de Amalek. ¿Sí? Y a lo mejor luego se cansaba. Ahora tome usted, hermana Paz, las manos. Y a lo mejor ahora descansaba y se estaban, pero Moisés estaba ahí. Pero también ellos fueron parte importante de la victoria, porque si ellos no hubieran estado, Moisés no hubiera. Los que estaban peleando en la batalla estaban allá. Yo me imagino que volteaban a ver si Moisés tenía las manos, pero todos estaban peleando por una causa correcta. Así que el esfuerzo y la victoria fue de todos. Gracias, hermano. Gracias. Me explico. Cuando hay peligro, cuando un hogar corre peligro, cuando una congregación corre peligro, nosotros debemos de unirnos para pelear la batalla, para obtener la victoria y no estar divididos, no estar haciendo el problema más grande, porque ahí no hay solución, ahí hay destrucción. Hay solución cuando nos unimos, hay solución cuando decimos está bien, vamos a tomar un acuerdo. Y tú haces algo y yo hago otra cosa, pero al final de cuentas todos estaremos trabajando para obtener esa victoria. ¿Me explico? Entonces, por eso es que el Señor Jesús dice que una casa dividida no puede sostenerse. Un negocio dividido no puede sostenerse. Una iglesia dividida no se puede sostener. Un matrimonio dividido no. La división
no puede sostener nada. Pero la unión puede traer victoria. Pero de nosotros depende a qué causa nos unimos. ¿Me explico? Yo voy a determinar si me uno a la causa correcta o a la causa incorrecta. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a determinar a qué causa se une. Si se une para hacer solución o se une para hacer problema. Amén. Entonces, esto es una decisión que debemos nosotros tomarla. ¿Sí? Debemos de ser parte de la solución. Debemos crecer. Debemos avanzar. Tu hogar va a avanzar. Tu matrimonio va a salir adelante. Cuando dejemos de estar invirtiendo el tiempo en estar peleando, en estar recriminando, en estar reprochando, en estar culpando. Va a avanzar cuando nosotros nos dispongamos a ser parte de la solución. ¿Sí? A saber que el hogar corre peligro. ¿Y para qué estarnos entonces peleando? Usted sabe que si una iglesia se divide, el diablo sale ganando y las familias que antes se congregaban ahí corren peligro. Entonces, ¿por qué caer en la división? ¿Por qué unirnos a la división cuando hay mucho más provecho en la unión? ¿Me explico? ¿Por qué entonces no tomo la decisión de ser solución? ¿Sí? Sé que a veces batallamos con cosas de la carne, pero mi amado hermano, mi amada hermana, en la iglesia, nosotros somos nueva criatura. Tu matrimonio no es el matrimonio que tú tenías en el mundo. Ahora, al venir a Cristo, tu matrimonio ha sido nuevo. No resuelvas tus problemas como lo hacías antes, peleando, gritándote, yéndote de la casa, zorrajando la puerta, rompiendo las cosas. ¿Me explico? No lo soluciones así. Soluciónalo con madurez, con templanza, con paciencia, con cordura, con sabiduría, con amor, con valentía. ¿Me explico? Sí. Cualquier situación, como una persona madura en el Señor, debe de resolver las cosas con madurez. Debes de saber que tú ahora tienes que ser parte de la solución y no parte del problema. Que tienes que unirte a la causa correcta al ver el peligro inminente. Cuando vemos que hay iglesias que están sufriendo división, debemos de llorar para que esas iglesias no se destruyan, sino se consoliden. Porque ¿sabe quién sabe ganando si una iglesia se destruye? El diablo. Yo no me puedo alegrar al ver que una iglesia se destruye. Imagínense qué tipo de persona o de pastor sería yo al alegrarme que una iglesia destruya y pensar, ay, qué bueno que se va a destruir porque esos miembros se van a venir para mi iglesia. ¿Qué clase de pensamiento es ese? ¿Me explico? No, hermano. Nosotros nos debe doler. Nos debe doler cuando nos enteramos que algún matrimonio de la iglesia está sufriendo. Algunos hijos. Y en vez de estar ahí diciendo, ay, ¿por qué tendrá la hermana o el hermano tanto problema? Algo ha de ver. Sí, ¿verdad que sí, hermanita? ¿Verdad que sí? No, hermano, en vez de esas actitudes decir, vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por los matrimonios, vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por los adolescentes. ¿Qué les parece si nos unimos para levantar un clamor? ¿Qué les parece si venimos a las 5 de la mañana? Eso, amado hermano, va a traer bendición. ¿Sí? Debemos de saber que somos parte de la solución y no parte del problema. Si una joven falla, un joven falla, a mí me ha tocado en mis pocos años que tengo, pero hay gente que dice, ay, mira, ya salió con su domingo 7, ay, que no sé qué, y en vez de que le duele el corazón decir, ay, vamos a orar para que el Señor los restaure, se levanten y ese error pueda ser perdonado por Cristo Jesús y puedan salir adelante. Hermano, hay tanta
no sé cómo llamarle, dentro de las congregaciones, que en vez de condolerse y de llorar por lo que está pasando, pareciera que mucho le alegra eso que está pasando. Una iglesia no va a crecer así. Una iglesia va a crecer cuando tenga bien claro en su mente y en su espíritu que Dios le ha llamado para ser la luz en medio de la oscuridad y la sal de la tierra. Amén. Así que con esto vamos a terminar, mis amados hermanos y hermanas. Y nos faltó abarcar cuando dice Jehová Nisi, ¿qué significa Jehová Nisi? Muchas cosas que para la segunda vuelta, amén. Porque vamos a darle otro repasón. Que Dios nos dé la vida para llegar hasta Apocalipsis, amén. Y volver a dar la vuelta a la Biblia, amén. Pero son mensajes que están ahí, amados hermanos. Vemos entonces en el capítulo 17 dos sucesos. Uno donde el pueblo se unió para reprochar y el otro donde el pueblo se unió para pelear y defender lo que corría peligro. Sí. En la primera no hubo beneficio alguno, pero en la segunda vemos la victoria. Amén. Así que determina qué quieres ser cuando hayan conflictos en tu casa. ¿Sí? Ser solución. Amén. Busca ser siempre una persona que ayude a solucionar, no a hacer el problema más grande. Es verdad que a veces las cosas se tienen que hablar y se hablan con madurez, pero no significa darles una mayor magnitud. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén.